Muy buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos proponiendo elementos de reflexión, pero también que nos sirvan para que nosotros construyamos una parroquia que sea como una gran familia de iglesias de casa o iglesias domésticas. La propuesta, que su familia, tu familia, se convierta en una pequeña iglesia doméstica o iglesia de casa. Bien, estamos revisando nosotros en este momento el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sería bueno hacer como un concurso, se me ocurre a mí, en el que ustedes participaran buscando la palabra casa, pero casa referida a un lugar y a un grupo de personas que se reúnen para compartir la experiencia de la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si lo proponemos y yo lo colgaría ahí en la página que tenemos de Parroquia Familia de Iglesias de Casa. El que encuentre el mayor número de palabras y los textos referidos a iglesias de casa. Bien, vamos entonces a continuar revisando el libro de los Hechos de los Apóstoles para encontrar otras características que pueden servirnos a nosotros para entender qué es eso de las iglesias de casa. Y que les digo sinceramente es una muy buena oportunidad para que, habiéndose cerrado los templos, nosotros tengamos la iglesia en la casa. La iglesia en la casa. Bien, veamos entonces algunas otras características que aparecen también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera, voy a partir de un texto y sobre todo de una experiencia concreta de una iglesia de casa y cómo se constituyó. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15, encontramos una conversión de una persona, una mujer, que invita a los apóstoles, a Pablo en este caso, a que vayan a su casa y allí comienzan a abrir una iglesia de casa. El texto dice así: zarpando de Troas, allá en Grecia, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. Está contando Pablo y Lucas, o está contando Lucas mejor, que es el narrador de los Hechos de los Apóstoles. Y de allí nos fuimos para Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esa ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido allí. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos obligó, nos persuadió. Bien, ¿qué elementos encontramos acá? Pablo y Lucas entonces van ¿para dónde? ¿Llegan a dónde? A Filipos. Filipos era una ciudad romana, dice el texto ahí, y estaba compuesta por una serie de personas que venían de diferentes partes. Habían griegos, macedonios, asiáticos, judíos, africanos, pero allí no había sinagoga. Entonces, ¿dónde se reunían los piadosos? ¿Dónde se reunían? A la orilla de un río, el río Gangite. Pues bien, Pablo y Lucas saben que a orillas del río se reúne un grupo de personas y que son temerosas de Dios. Pues bien, como no había sinagoga, se reunían allá. Pablo y Lucas entonces van allí. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Es decir, ¿cuándo? El domingo. Llegan allí y las encuentran, y Pablo comienza a compartir su experiencia
de Dios, su experiencia de Jesús, que es el que ha transformado su vida. Había allí entre los oyentes una mujer que parece que era de muy buena posición, comerciante. Ella venía de otra población que se llamaba Tiatira, pero su trabajo como comerciante era vender telas de púrpura, que eran tinturadas con un color rojizo que salía de un molusco, y lo aplicaba a las telas y ella vendía, comerciaba. Eran telas bastante costosas. Ya nos está diciendo, digamos, también este texto, que esta mujer, Lida, era una mujer de una posición económicamente pues elevada, porque eran también trajes costosos, telas costosas. Pues bien, entonces esta mujer está allí con otro grupo de personas temerosas de Dios. Esta mujer abre su corazón a Dios, porque dice, ella adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera o acogiera lo que Pablo predicaba. Pues abrió su corazón y tanto se sintió como tocada por lo que Pablo y el testimonio que él daba. Recuerden que la experiencia de Pablo es absolutamente maravillosa, porque Pablo llega a decir, vea, para mí no existe otra cosa que Cristo, y todo lo demás es para mí basura. Lo importante para mí es haber conocido a Cristo, mi Señor, todo lo estimo basura, todo lo estimo pérdida, con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pues imagínense entonces la pasión que vería Lida en Pablo, el amor a Jesús que vería Lida en Pablo, que ella se sintió también movida a decirles, vengan a mi casa. Parece que no, por el texto, parece que no tenía a su esposo, que de pronto era viuda, pero se sostenía de sus venta de telas de púrpura. ¿Qué hace ella? Se hace bautizar. Y le dice a Pablo, vengan a mi casa y quédense allí. Y prácticamente el texto dice, como que muy cariñosamente, Lida los obligó pues a ir allí a su casa. ¿Qué sucede? Entonces allí en la casa de Lida, en Filipos, se abre ¿qué? Una iglesia doméstica, una iglesia de casa. Es que es interesante encontrar en la dinámica del libro de los Hechos de los Apóstoles que personas que se van convirtiendo al Señor, que van aceptando a Jesús y ese estilo de vida fraterno que están proponiendo los cristianos en medio de este imperio romano, en medio de esta cultura griega, por ejemplo, va llamando la atención. Y llama tanto la atención que quieren abrir una iglesia en su casa, una iglesia doméstica. Una vez que se convierten, se hacen bautizar y abren las puertas de su casa a la iglesia doméstica. Es decir, a que los cristianos se reúnan también allí. No solamente la familia que acoge, sino de pronto allí sus vecinos a quienes invitan pues a su casa. Esa es una experiencia que encontramos nosotros allí de Lida, en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Bien, una cosa que llama la atención también es que estas iglesias de casa, como aparecen en los Hechos de los Apóstoles, son iglesias que llaman la atención porque son incluyentes. ¿Qué significa eso? Que allí, en esas experiencias fraternas, en el interior de la casa, no se excluye al pobre, al discapacitado, al que es griego, gentil, al que es macedonio, al que es romano. No, hacen una experiencia de fraternidad universal, es decir, todos somos hermanos, porque es la propuesta de Jesús. Entonces esto comienza a llamar la atención. Estos cristianos no son como otros que discriminan, que distancian. Las grandes religiones incluso tenían como una jerarquía en donde los más nobles, los más ricos, eran los que tenían acceso, no sé, al lugar de culto cercano a un altar, por ejemplo. En cambio, los cristianos que ahora se reúnen en la casa,
ahora hacen experiencias de todos somos hermanos. Eso es lo que nos ha enseñado Jesús. Un solo Padre y todos nosotros hermanos. ¿Y esto dónde lo vivieron? En las iglesias de casa o iglesias domésticas. Bien, otro detalle entonces es que llama la atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que interesa convertir o llamar a conversión al padre de familia, pero para proponerle también ejercer su autoridad sirviendo. Generalmente el que era el padre de familia, cuando se abría una iglesia de casa o una iglesia doméstica, era el llamado a ser el líder. Pero curiosamente encontramos nosotros en los Hechos de los Apóstoles que hay una serie de mujeres que son las que prácticamente abren sus casas para que entren los cristianos. Eso llama la atención, porque no solamente el hombre, el llamado a ser líder o coordinador de una iglesia de casa, sino que lo era también la mujer, las mujeres. Y aparecen en el texto de los Hechos de los Apóstoles varias mujeres. Por ejemplo, hay una pareja en Corinto, Priscila y Áquila. Áquila es el esposo, pero Priscila o Prisca, a veces dice ese nombre en los Hechos de los Apóstoles, era una pareja que vivían en Roma, eran cristianos, eran de origen judío, vivían en Roma, pero con el emperador Claudio, que gobernó del año 41 al 54, tumultos que había en Roma los atribuyó pues maliciosamente el emperador a los que creían en un tal Crestos, lo dice un historiador que se llama Suetonio. Entonces atribuían las revueltas, los tumultos a los cristianos, tumultos que eran organizados pues por otros. A raíz de eso, entonces Claudio expulsa a los judíos y cristianos de Roma. Y esta pareja, Priscila y Áquila, entonces huyen a Corinto. Allí ellos saben hacer tiendas de campaña o carpas. Y se conoce con Pablo, porque ustedes recuerdan, Pablo también sabe hacer carpas, se dedica a eso, al tejido de carpas, a tejer carpas, de eso vive, ese es su oficio. Entonces se conocen con esta pareja, entablan conversación, Pablo comparte su fe, ellos también, y empiezan a escuchar a Pablo, y entonces la casa de Priscila, especialmente aquí como que la mujer es la que va desempeñando el protagonismo, se va convirtiendo en una iglesia de casa. Su casa se abre en un puerto, el puerto de Corinto era bien complicado, digamos un puerto que tenía, digamos, toda una serie de expresiones, incluso de mal es puerto, entonces llegan muchas cosas, y pues Priscila y Aquila pues abren su casa, y abren su casa a todo un grupo de cristianos, o de personas mejor, que desean congregarse, reunirse allí, de diferentes condiciones sociales, de diferentes niveles de estudio. Pablo lo dice una vez en la carta a los Corintios: miren ustedes quiénes son, no hay entre ustedes sabios, bueno, o muchos sabios. Entonces la casa comienza a convertirse en un centro de encuentro. Hay otras mujeres. Febe, por ejemplo, es una mujer que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles como una líder, en la carta a los Romanos, una líder que dirige una iglesia en Cencreas. Otra mujer es, Evodia, y también otra que se llama Síntique. Estas personas estaban en Filipos, son otras mujeres que abrieron también iglesias de casa. Otra mujer famosa es, Lida, Priscila, ya lo hemos dicho. Vale la pena entonces aquí resaltar el papel de la mujer en las iglesias de casa. E incluso que Pablo las llama o les pone, diríamos así, el título de diaconisas. Son las que están ahí como sirviendo.
Bueno, dejemos acá y vamos viendo entonces estos elementos como que recogiendo. Hay predicación. Una persona convertida, caminen para mi casa. Se bautiza la persona con su familia y abre allí entonces su espacio de su casa para que se reúnan los cristianos. ¿Quiénes lo hacen? Mujeres, muchas mujeres, pero también naturalmente hombres. Ahí encontramos a Timoteo, ahí encontramos a Filemón, encontramos también, por ejemplo, a Felipe también, bueno, y otros que comienzan también a dirigir como encargados o coordinadores estas iglesias de casa. Lleguemos ahí, nos encontramos la próxima semana para acabar esa próxima semana, de lunes a viernes, todo lo que es la como fundamentación bíblica y entender un poquitico, bueno, y ahora qué significa el trabajo de iglesias de casa y la evangelización a partir de las iglesias de casa. Que el Señor los ayude y los bendiga a todos. Gracias.